Nos metemos de lleno en una discusión estrictamente política y que nosotros anoche junto a Damián Glanz, ya lo tenemos en línea, lo advertimos de manera elíptica, diciendo uy, esto no termina acá, porque se habían dado una serie de condimentos o condiciones que hacían que la política se volviera a enfrentar. Esto es, el reparto de fondos a cientos de municipios de la Argentina, para obras menores, y a Mendoza que le tocaron a 5 comunas que precisamente son gobernadas con el mismo signo político que gobiernan la Argentina. Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. PIE se llama este programa del que anoche dábamos cuenta. Son 160 municipios los que están participando en esta primera etapa. 160 de los 2.300 municipios que hay en la República Argentina. Y como decías, son fondos que en forma directa el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior le envía a las intendencias. Y ahí apareció precisamente el dato para la provincia de Mendoza. ¿Cuáles eran esas intendencias que que habían ingresado a esta primera etapa del programa? Digo primera etapa porque después vamos a conocer que van a seguir ampliando precisamente el alcance de este programa Municipios de Pie. Nosotros precisamente anoche mostrábamos el documento oficial donde se mostraba precisamente que son 5 municipios gobernados por el PJ de la provincia de Mendoza los que recibieron estos fondos. Claro, vos decías, obviamente que esto iba a disparar una discusión política en un año que ya la denuncia por discriminación en el reparto de fondos se volvió una suerte de clásico del 2020 entre Mendoza y el gobierno nacional. Para hablar en términos actuales, Damián, estas cuestiones se han viralizado. No me toca, no me han tenido en cuenta, para nosotros nada, para ellos todo, y acá explotó la bomba. Absolutamente, de hecho, discusión entre 2 intendentes, uno del PJ y uno radical, el que se sintió discriminado y el que dijo, bueno, pero la discriminación venía de antes, ¿no? Estamos hablando de los intendentes de Maipú y de Godoy Cruz, que se cruzaron vía Twitter. Claro que sí, y a ver, ponían una foto de nuestra pantalla anoche, Damián, contigo, dando cuenta de esta situación, y Tadeo García Salazar decía otra vez la discriminación política del gobierno nacional a Mendoza. Parece que Guado no se enteró que todos los municipios beneficiados en Mendoza son del PJ. ¿Hasta cuándo? Esto decía el intendente radical que se sentía como discriminado porque indudablemente no había ido el dinero para ninguna comuna radical, al menos en esta primera instancia. ¿Te parece que veamos la respuesta? Porque son dos jóvenes intendentes que por otra parte se llevan bien porque los límites departamentales los hacen que dialoguen de infinidad de temas, pero de la política es otra historia. ¿Qué le responde Matías Estebanato? En 4 años de Macri, lo arroba Tadeo, no hablaste de discriminación política cuando Godoy Cruz recibía fondos y Maipú nada. Cuando nos sacaron el 25% de policías y dejaron un móvil cada 8.000 habitantes. Tu silencio fue abrumador. Arroba al gobernador de Mendoza, dice, hace una semana recibió 3.000 millones del gobierno nacional, arrobando al presidente Alberto Fernández. Continuamos, Damián. Sí, Fernando, porque de hecho nosotros hoy estuvimos en la Casa Rosada dialogando con uno de los funcionarios responsables de la implementación de este programa y también del criterio de distribución de los fondos. Estamos hablando de Pablo Tato Giles, que es el subsecretario de Relaciones Municipales, uno de los hombres que diseñó desde el Ministerio del Interior este plan que se llama Municipios de Pie. Y él explicaba qué criterio se utilizó para distribuir los fondos, por qué en esta primera etapa no les llegaron recursos a las intendencias gobernadas por el radicalismo, y también dando otra explicación que tiene que ver precisamente con los discriminados de antes, que según él no son los discriminados de hoy. Si te parece, lo escuchamos. Es un programa
que nace ante la difícil situación que están viviendo todos los argentinos y argentinas producto de la pandemia, pero también teniendo en cuenta las grandes inequidades territoriales que hay en la Argentina hace ya muchos años, que se han profundizado en los últimos años durante la gestión anterior. Los municipios que accedieron o fueron incluidos en esta primera etapa del programa son aquellos que no cuentan con rendiciones pendientes, pero que además presentaron los proyectos en tiempo y forma, como bien les planteaba recién. Las puertas están abiertas para articular con todos y cada uno de ellos, y desde ya ponemos a disposición nuestros equipos técnicos para poder avanzar también en la presentación de esta documentación, que naturalmente es producto también de ciertas desigualdades que hubo en la etapa anterior, ¿no? En el gobierno anterior, en donde gran parte de los municipios que hoy no pueden acceder es porque tienen rendiciones propias de las gestiones que hicieron durante los últimos 4 años y que por lo tanto hasta no poder resolverlo no van a poder nuevamente acceder a beneficios del Estado Nacional. En Mendoza la gran mayoría de las localidades, la gran mayoría de los municipios tienen índices bastante por encima de la media a nivel nacional, por lo cual, y vuelvo con lo mismo, cuando quieran poder gestionar entre nosotros lo van a poder hacer, pero ya uno de los factores que tuvimos en cuenta, por lo cual priorizamos municipios de la Patagonia, del norte, y tratamos intentamos y logramos finalmente de que sea lo más abarcativo posible, es el de la vulnerabilidad, es el de las inequidades históricas en términos territoriales y sobre todo también las grandes discriminaciones que han vivido durante gobiernos con signos políticos diferentes. Bueno, ahí estaba, Fernando, una definición política fuerte, la que decía Pablo Giles, funcionario del Ministerio del Interior a nivel nacional. Es decir, tratar de reparar discriminaciones que sufrieron en el gobierno anterior y después también responsabilizando o, digamos, trasladando cierta responsabilidad a los intendentes radicales que según el gobierno nacional, aclaremos, según el gobierno nacional, todavía no complementaron con cierta documentación que debían presentar como para poder recibir estos fondos. Esta es la explicación que da el gobierno nacional sobre cómo se aplicó, qué criterio se utilizó para distribuir estos fondos entre los distintos municipios. Fernando. Déjame ver, bueno, esto es lo que ayer nosotros poníamos en pantalla, ya vamos a poner la contracara de que ofreció el radicalismo, pero vamos a ver las placas, porque en esas placas sabemos de qué se tratan y de cuánto dinero estamos hablando y para qué. Por ejemplo, estos municipios gobernados por el justicialismo van a hacer lo siguiente. Por ejemplo, La Paz va a recibir casi 7 millones de pesos con adoquinera, cinta y secadora para que la compra, la adquisición. La Valle 4 millones casi 700, maquinaria para procesamiento de residuos urbanos. El municipio que conduce Matías Estebanato, Maipú, casi 5 millones, contenedores para separación de residuos en origen. Digamos que Maipú es uno de los municipios que ha dado el puntapié más firme respecto de la calificación, clasificación y separación de residuos domiciliarios en la provincia de Mendoza. Su programa ha sido premiado también a nivel internacional. ¿Para qué lo quiere Santa Rosa? Casi 7 millones, veterinaria móvil y sala de extracción de miel y mini pala cargadora. Fíjense ustedes que son montos muy chiquititos, de fácil operatividad. Y Tunuyán, casi 7 millones, equipamiento informático para servidores y cámaras de seguridad, la comuna que dirige Martín Aveiro. Si me permitís, Damián, vamos a sumar el mapa que hizo el radicalismo, como para decir, está todo muy bonito, expliquen lo que quieran, pero nosotros tenemos nuestros propios números. Y cuando el radicalismo sale a decir que hay discreción, muestra esto, por ejemplo, diciendo municipios de pie. Todos esos puntitos representan a los 176 municipios que serán parte de este programa. ¿Se acuerdan que ustedes habían visto en primera instancia esto que era la franja central? ¿Qué dice el radicalismo? Allá abajo, lamentablemente se cortó, está el símbolo de la Unión Cívica Radical. ¿Qué dicen? Que 114 departamentos de los 176 son todos gobernados por el Partido Justicialista. Que 42 departamentos o comunas son aliados del Partido Justicialista y que solo 20 comunas de las 146, muchas de ellas en la provincia de Córdoba, son gobernadas por referentes políticos de Juntos por el Cambio o el radicalismo. Esto es lo que contrasta el radicalismo, Damián. Exactamente, Fernando, y de vuelta la explicación que hoy me daban en la Casa Rosada, que el criterio no es por discriminación, o sea, no es que el gobierno nacional hoy pretende discriminar, sino que busca, por un lado, o reparar antiguas discriminaciones o bien
que hay intendentes que no terminaron de presentar la documentación o de rendir ante el gobierno nacional ayudas que recibieron durante la gestión anterior. Esa es la explicación que están dando. Por supuesto, claro, cuando es un intendente al que no le llegó el dinero y está esperando, no le importa algunas explicaciones, sino que ve que al de al lado recibe y dice, me están discriminando a mí. Pero evidentemente, cada vez que se habla, Fernando, de distribución de recursos de nación entre las provincias, aparece esta discusión acerca de quiénes son los beneficiados y quiénes son los discriminados. Señor, excelente trabajo. Buenas noches.